Unos minutos. Unos minuticos. Unos minuticos y ya nos conectamos. Listo, muy bien. Vamos a seguir. Eh, Muy bien, entonces de aquí también vamos a ver lo que son las reconquistas, las fallidas independencias de las provincias de Mariquita y Cartagena y Santa Marta desde 1800 a 1821. Entonces, aquí una vez que termina pues la independencia en 1810, va a haber un periodo de reconquista española que va a ser de 1811 a 1821, en los cuales van a haber varios procesos en el virreinato o en esa Gran Colombia, donde habían regiones que se querían volver estados independientes, como lo fue el caso de Cartagena, de Mariquita y desde Santa Marta. Entonces, mm, aquí pues dice también lo siguiente: digna también de ser considerada en ese apartado, aunque con brevedad, es la correspondencia mantenida entre el obispo de Cartagena de Indias y el presidente del recién fundado estado de Cartagena de Indias en 1811. La discrepancia suscita desde el momento mismo de la expulsión de Montes y posterior. Dávila se reincrudece en una vez programada la independencia el 11 de noviembre de 1811, que fue cuando Cartagena se quería independizar. Un mes después es fulminante extinguido el Tribunal de la Inquisición, lo que conllevaría una enérgica protesta del, en el caso español, la inextricable unión del monarca absoluto y la religión católica, apostólica y romana motivaron que el levantamiento contra una de estas esencias fueran razonadas por los españoles como la rebeldía contra la otra y el derecho propio de hacer la guerra en defensa de ambos. El mismo argumento, sin embargo, se utilizó también por parte de los patriotas y la irreligión de los españoles se evidenció con la brutalidad de las acciones del ejército expedicionario del libro El retorno del rey y el establecimiento del régimen colonial de Cartagena de Indias. Aquí también podemos ver una imagen o una pintura de lo que fue la independencia de Cartagena, pero esta independencia fracasó una vez que Pablo Morillo puso pie en Cartagena y donde pues mandó a fusilar a todos los próceres de Cartagena. Asimismo, también la provincia de Mariquita, que es una de las provincias más antiguas y que duró 300 años, había sacado su propia constitución en el año 1815, pero esta constitución no duró mucho. La provincia de Mariquita en esa época iba hasta lo que hoy en día, pues, es un poquito más arriba de Antioquia, pero su máxima expansión fue hasta el Huila. De aquí a esto, pues, esta independencia también fracasó y, y esto también conllevó a varias escaramuzas entre Simón Bolívar, Francisco de Paula y el general Anzoátegui
contra Manuel de Pey y contra Pablo Morillo, lo que fue la batalla de Carabobo, la batalla de Junín, la batalla de Ayacucho y también la batalla de Boyacá, que fue el 7 de agosto de 1819. Y de aquí pues también podemos apreciar los grandes próceres como lo fue Antonio Nariño, Simón Bolívar, pues que él fue un poquito más dictatorial. El problema es que mucha gente, y debido a nuestro sistema de educación, ha endiosado mucho a Simón Bolívar, pero Simón Bolívar también tuvo sus visiones dictatoriales, por así decirlo, ya que él, pues, aparte de crear el partido centralista, él también quería que, o sea que a lo último él quería que todo el mundo pensara como él, o si no, pues iba a ser asesinado o fusilado. Cuestión que pasó también con los pastusos cuando Bolívar obligó a los al ejército de los pastusos a tirarse desde un puente. Por eso es que los pastusos y los peruanos odian tanto a Bolívar. Y era también por esa idea dictatorial y absolutista que él, a lo último él tenía, tanto así que le mandaron a hacer una conspiración a algunos hombres de Francisco de Paula Santander, que fue conocida como la famosa conspiración de 1822. También aquí podemos ver una foto de joven de Francisco José de Caldas y de la Pola, también como muchos ya sabrán, que aparece en el billete 10.000 y conocida como Policarpa Salabarrieta. Entonces, en conclusiones, y para ir terminando, se analiza sobre los motivos tanto internos como externos sobre la independencia de Colombia. Se entiende de que no fue una independencia inmediata, sino sectorizada por las provincias, en el caso de Cartagena y Mariquita, porque hay que entender que para la época Colombia no era centralista, sino federalista. O sea que cada provincia ejercía autonomía desde sus propias leyes, como lo que actualmente pasa hoy en día en Estados Unidos. Uno de los motivos menos hablados de la independencia fue el alza tanto del aguardiente como del tabaco, lo que eso también provocó pues motines. Y después de la independencia de Colombia durante el proceso de la reconquista española, desde 1811 a 1821, muchos de los próceres de la independencia dieron su vida y asimismo se realizaron varias campañas por expulsar a los españoles como la de Junín, Carabobo y la batalla de Boyacá, siendo estas las tres más representativas. Pero las conclusiones en generales es que nosotros nos liberamos de unos corruptos para entrar en el poder de otros corruptos, así de sencillo. Y la historia pues colombiana se sigue repitiendo porque no hemos aprendido de todo eso. ¿Tienen preguntas? Pero, ¿cómo está? Hola David, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted cómo ha estado? Muy bien, David. Ah, bueno, listo, pero me alegra. Pero yo tengo una preguntita. Sí, claro. ¿Usted de pronto, por qué cree que no pudo haber tomado más fuerza o no tomó más fuerza la revolución de los comuneros y sí la de la del 20 de julio de 1810, cuando en la revolución de los comuneros a José Antonio Galán pues lo descuartizaron, eh, hubieron pues muchísimas más masacres, prácticamente se fundó un gran poder por parte de, del virreinato y no tomó más fuerza esa y sí es la del 20 de julio. Ujú. Vale, David, muchísimas gracias por tu pregunta. Pues mira, eh, lo que sucedió para esta época, y es que una vez que asesinan a Galán, esto fue una simbología también del terror que tenían los españoles hacia el pueblo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí decía, mire, este, si ustedes se vuelven a oponer, así como lo hizo Galán y como lo hizo la revolución de los comuneros, también, pues eso es lo que se le pasa. O sea, eso es lo que ustedes le van a volver a pasar. Y aparte de eso, porque ellos habían creado algo que se llamaba las capitulaciones de Zipaquirá. En estas capitulaciones, que estaba el virrey, también se sentó en la mesa, con Galán y con este obispo,
con Antonio Caballero y Góngora, ellos pues habían prometido pues respetar el derecho de los comuneros, o sea, pero esas capitulaciones donde se respetaban que la ley de los indígenas, que la ley de los criollos, pero ¿qué fue lo que pasó? El sacerdote terminó traicionando a Galán y asimismo el virrey lo mandó a pena de muerte. Y pues la revolución de los comuneros ya para octubre fue totalmente aplastada. Entonces la gente por ese terror y pues también por lo que le hicieron a Galán, pues ellos le temían mucho miedo. Entonces, ¿por qué fue que el 20 de julio tomó mucha más fuerza? A esto voy. Para el 20 de julio de 1810 nos vamos a encontrar con una España muy debilitada, porque es que era una España que estaba a cargo de Napoleón Bonaparte. Napoleón había dejado a su hermano Pepe Botellas en el poder. Los reyes estaban o sea, estaban en prisión y el ejército español para esa época estaba, o sea, estaba sumamente debilitado. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Napoleón fue también una estrategia y aunque en Europa fuera un mal para los americanos, fue un mal necesario ya que Napoleón fue la clave para que los criollos se independizara, ya que la monarquía española estaba bajo el régimen autoritario de Napoleón Bonaparte, o sea, lo estaba España, lo estaba Francia, lo estaba casi media Europa bajo el yugo de Napoleón y los reyes pues estaban en prisión. Entonces, esta también fue una clave por la cual los criollos se independizaron, Vale, Pedro, muchas gracias. ¿vale? ¿Tienen más preguntas? A ver, Ujú. Sí, te escucho. Pedro, es que en varias lecturas que he tenido con respecto al tema de la revolución de los comuneros o de la alzada de los comuneros, el papel que desempeñó el obispo Caballero y Góngora fueron dos que fueron muy fundamentales en favor del imperio español. Primero, ganar tiempo para reorganizarse los ejércitos españoles para poder controlar la cantidad de personas que se iban a tomar a Santa Fe de Bogotá, que de haberse logrado esta situación, pues posiblemente eh, la independencia se hubiera inclusive adelantado. Eso por un lado. El otro papel que tenía Caballero y Góngora era el de dividir con las famosas capitulaciones y con la reunión de los diferentes caudillos o líderes de la revolución comunera, como lo fue Pedro Alcantús, como lo fue José Antonio Galán y otros más, pues él lo que hizo fue también dividir. Al dividir y ganar tiempo, hizo que mucho ánimo que había en pro de la consecución de la toma de Santa Fe de Bogotá y de otras provincias importantes de esa época, pues la gente se desmoralizó, se fueron cada uno quedando o se fueron apartando y cuando ya se logró eso, pues sencillamente el ejército español toma el control y aprovecha esta división y este desánimo de las personas para cobrar cuentas y mandar a ejecutar a las personas que iniciaron y que lideraron este proceso. Eso es lo que tengo entendido. Muchas Así gracias. es. Sí, así es. Muchísimas gracias, papá. Sí, así es. Y lo que dice mi papá, sí tiene razón. O sea, se podría considerar al arzobispo Antonio Caballero y Góngora como un agente doble, porque él también fue como una representación, pero aparte una representación, y lo que se quiso ver ante los comuneros como un mediador, pero en realidad fue un títere para ganar tiempo y al último de los que terminaron perdiendo fueron los comuneros. ¿Alguien tiene más preguntas?
¿No? Entonces, listo, entonces pues estos pues también sería todo por hoy. Pido una excusa. A veces la luz se va demasiado en el Líbano. Tenemos aquí problemas de energía, de electricidad. Esto parece otro Electricaribe. Y por otro lado también por lo de Zoom. De todos modos, les agradezco mucho a ustedes por su valioso tiempo, a todos. Muchísimas gracias. Pedro, muchas gracias por tu conocimiento y tu tiempo. Vale, Camilo. Muchas gracias, Pedro, Gracias. que Sí. está muy bien. Muchas gracias por todo, Pedro. Vale, David. Ok. Sí. Muchísimas Bueno, gracias a todos ustedes. De todos modos, los videos, si los necesitan, yo los voy a estar subiendo a YouTube. claro que sí, hijo. Gracias. Vale, ok.